Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la webinar de hoy. Antes de empezar, me gustaría presentarme. Soy Manol, soy técnico de información y desarrollo en AIN. Y bueno, me gustaría contaros un poco el porqué de esta iniciativa. Dada la situación en la que nos encontramos, pues desde el equipo de formación de AIN hemos creado un ciclo de 6 webinars gratuitas. Hoy, en este caso, es la cuarta de esas 6 webinars gratuitas. Y hoy vamos a hablar del impulso de la cultura preventiva en la organización, ¿vale? La ponente de hoy va a ser Beatriz Zúcar, que es licenciada en Sociología y Derecho y técnica superior en prevención de riesgos laborales y que lleva dando formación en estos ámbitos pues desde el año 2000. Antes de daros paso con ella, me gustaría contaros un poco cómo va a ser la dinámica de la webinar. Beatriz va a hacer una exposición de unos 20 minutos y a partir de ahí dejaremos un tiempo de preguntas y respuestas. A lo largo de la duración de la webinar, si os fijáis en vuestra pantalla, podréis ir recogiendo vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Y al final, en este apartado de preguntas, eh, pues trataremos de resolver esto, ¿vale? Por mi parte nada más, os dejo con Beatriz y a ver qué nos cuenta. Venga, Beatriz, todos tuyos. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, me presento, quizás lo primero que tengo que hacer, tal y como me ha dicho Imanol, mi nombre es Beatriz, y digamos que soy la encargada de, bueno, me ha pedido ahí pues, que os cuente un poco sobre qué es esto de la cultura preventiva, en vista a que se va a hacer, se está planeando ya pues hacia el mes de septiembre hacer otro tipo de clases pues con más contenido, mayores desarrollos y que os puedan ayudar desde luego mucho más. Pero claro, lo primero es qué es eso, ¿no? De la cultura preventiva, ¿no? Algo tan difícil como es la cultura preventiva. Más que, vamos a ver, esto es algo complejo. ¿Por qué? Porque la implicación de todos tus trabajadores, es decir, ya no solamente la cultura preventiva prevención como algo en sí, sino también lo que es la cultura organizacional. Van sumamente unidas. Es decir, hablar de cultura organizacional y hablar de cultura preventiva suelen ir de la mano. Normalmente, empresas que tienen un alto grado de implicación de sus trabajadores por el bien de la empresa suele ir muchas veces acompañado con un alto standing también de cultura preventiva. ¿Cuál es un poco la radiografía de la empresa española respecto a la cultura preventiva? Pues mira, yo aquí os tengo que decir que hay algo muy dispar. Es decir, no es lo mismo una empresa que se dedica a cadenas de montaje, donde suele tener un estilo de liderazgo y un estilo de dirección muy diferente a, por ejemplo, empresas tecnológicas o empresas que están muchas veces de cara al público, donde es precisamente el buen hacer de sus trabajadores lo que hace que la empresa vaya, digamos, en aumento y pueda dar realmente un servicio excelente o no. ¿De acuerdo? En cultura preventiva, para empezar, tenemos herramientas. ¿Sí? Tenemos herramientas que lo que nos hacen es diagnosticar, al igual que, por ejemplo, había una evaluación de riesgos, lo que nos hace es diagnosticar dónde estamos. ¿Sí? Es decir, en función de dónde estamos, podemos empezar a hacer diferentes acciones. Liderazgo, factor humano en la prevención. Es decir, se sabe que el factor humano, por ejemplo, está provocando, o digamos está detrás del 85% de los accidentes de trabajo, en torno a un 85%. Estudiosos como Simons, como Henrich, como Ramundsen, ya hace años que están diciendo que esto es así, ¿vale? Y además el coste de los intangibles es mucho mayor que el coste de los tangibles cuando hay un accidente de trabajo. Es decir, realmente cuando tenemos un accidente de trabajo y además que acaba en tragedia, el coste de los accidentes de trabajo es brutal, brutal, mucho más allá de lo que podemos cuantificar, porque los intangibles acaban siendo tremendos y además quitan muchísimas posibilidades. Por ejemplo, hace poco me tocó hacer a una empresa navarra un diagnóstico de cultura preventiva y precisamente no hace mucho tiempo habían tenido un accidente de trabajo. Los resultados se reflejaron en esa percepción que tienen los propios trabajadores de la cultura preventiva de la empresa. ¿Vale? Entonces, tal y como os decía, os digo porque tengo muy poquito tiempo, en media hora tampoco puedo hacer más que dar 4 pinceladas, ¿vale? Pero bueno, me lo ha pedido ahí y desde luego pues sí que lo hago. Tenemos herramientas, es decir, tenemos mucho trabajo por detrás que hacer,
en torno a la cultura preventiva, pero siempre tenemos que comenzar con un diagnóstico, es decir, ¿de qué punto partimos? ¿Cómo nos ven los trabajadores? Porque normalmente, igual la percepción que tiene la empresa, y eso, por ejemplo, se ve muy bien porque las distintas evaluaciones dan una cultura preventiva mayor entre los miembros de oficinas que entre los propios trabajadores. Siempre las notas suelen salir mucho más bajas en los trabajadores, digamos, que de abajo, de cadena y demás, mucho más que las notas son mucho más bajas que lo que son todos los trabajadores ¿vale? Por lo tanto, ¿de dónde partimos? Eso es algo vital. ¿Herramientas? Pues tenemos. ¿Sí? Tenemos herramientas como, por ejemplo, el NOSAC 50. Voy a compartir pantalla para que veáis un poco lo que es el NOSAC 50 o cuestionario nórdico. ¿Vale? Esta es una herramienta que se llama cuestionario nórdico, porque precisamente se hizo allá arriba, en los países nórdicos, y el cuestionario nórdico, digamos, que consta de 50 preguntas, ¿sí? Dentro de esas 50 preguntas van bien tabuladas, de la 1 a la 9, de la 9 a la 16, ¿sí? Con el fin de medir una serie de cuestiones, ¿vale? Es decir, en este cuestionario nórdico, el NOSAC 50, se llama así porque en realidad tiene 50 preguntas, ¿sí? En estas primeras 9 se mide una cosa de la 10 a la 16, ¿ves? Que es donde está la barra, se mide otra. De 17, 18, 19, mide, por decirlo de alguna forma, diferentes aspectos que ahora los vamos a ver. ¿De acuerdo? Esto, evidentemente, en el curso largo pues se ve, se hace y además se hace todo el tema estadístico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero para que os vayáis haciendo una idea, ¿sí? Dentro del diagnóstico de la cultura preventiva, de la pregunta 1 a la pregunta 9, pues hablaríamos del compromiso de la dirección. Es decir, este ítem lo que mide, insisto, estamos haciendo una evaluación de la cultura preventiva, ¿no? Este ítem, digamos que lo que mide es cómo ven los trabajadores a la dirección, ¿sí? Es decir, ¿la dirección está comprometida realmente con la prevención o no? ¿Sí? O es un tema que lo tiene ahí pues porque le obligan, pero la verdad que no se lo hace, ¿sí? El segundo ítem, de la 16 a, perdón, de la 10 a la 16, hablaría de la implicación de la dirección. Es decir, mide aspectos como la realización del trabajo seguro, capacitación de trabajadores, es decir, cómo se está implicando la dirección realmente en todo lo que es diagnóstico de cultura preventiva. El ítem 3, que va de las preguntas 17 a la 22, mediría lo que es el trato justo. De la pregunta 23 a la 28, mide lo que es el compromiso colectivo. Este es muy interesante porque precisamente se ven los trabajadores así mismos, es decir, cómo ellos están muy comprometidos con respecto, ya no solamente mis encargados, mandos medios, mandos superiores, no, sino cómo nos vemos nosotros, cómo nosotros estamos haciendo por la cultura preventiva en esta empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a mí este es un ítem que me gusta mucho reflejar para ver cómo se ve. ¿Sí? De la 29 a la 35, mide la conciencia del riesgo, es decir, si realmente tenemos rechazo o aceptación ante ciertas conductas que estamos viendo en la empresa. ¿Sí? Es decir, muchas veces se nos manda a hacer algo que desde luego no tiene que ver con la prevención, sino que tiene que ver más con la prevención. ¿Sí? Este ítem, por ejemplo, me diría eso. También medimos el aprendizaje colaborativo, preguntas del 36 a la 43, donde mide la autoconfianza de la capacidad colectiva para realmente sacar a la empresa adelante y que no tengamos efectos no deseados como son enfermedades funcionales, accidentes de trabajo y demás. El ítem 7 ya mide de la 40, o sea, van de la 44 a la 50, y aquí termina, y es la confianza en la prevención, es decir, cómo de entusiastas estamos, es decir, o cómo vemos nosotros las cosas con respecto a el futuro preventivo, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, es decir, en medio de la consideración positiva o negativa hacia cuestiones como la formación en prevención, revisiones en seguridad, objetivos claros, confianza de los trabajadores en el sistema de prevención, ¿sí? Tanto mirando un poquito a lo que es hacia el futuro, ¿vale? En función, digamos, de esta herramienta, lo que nos hace, insisto, es medir dónde estamos, en qué punto estamos. Es como una especie de evaluación de riesgos,
pero en evaluación de la cultura preventiva. Lo peor que nos puede pasar es que estemos en puntuaciones como máximo de 2,40 o inferiores. Eso significa que tenemos unos niveles patológicos. ¿Sí? Un nivel patológico es un sálvese quien pueda. Los trabajadores nos ven como unos mantas. Esta empresa no se implica para nada en la prevención, le damos igual. ¿Sí? Evidentemente, cuando tenemos empresas con un alto número de puntuaciones patológicas, evidentemente tenemos que hacer un trabajo inmenso. ¿Sí? Ahí tendríamos que reforzar liderazgo, tendríamos que reforzar a los mandos medios, tendríamos que crear comportamientos seguros, tendríamos que trabajar muchísimo por detrás. ¿Sí? Si nos salen reactivos, pues desde luego tampoco son buenas notas. Es algo mejor que lo patológico, pero todavía tenemos mucho trabajo. Calculador. Los trabajadores nos ven como que, vale, hacen cosas en prevención, pero porque es más costoso pagar multas o luego pues tienen otras dificultades. Es decir, niveles patológicos, reactivos o calculadores, evidentemente, por orden de escala, no son buenas noticias. Significa que nuestra organización tendría que hacer un trabajo inmenso para ganarse la confianza de los trabajadores. Aquí hemos perdido a los trabajadores. ¿Sí? Aquí no podemos pedirles apenas implicación. No están con nosotros. Nos ven como que les importamos nada. ¿Sí? En cambio, ya unas puntuaciones que nos llevan a un proactivo, significa que tenemos un nivel más que aceptable. ¿Sí? Ahora bien, el ideal es el generativo. Esto, evidentemente, incluso podríamos hablar no de utopía, porque también me salen empresas por aquí, pero ya son empresas donde el factor psicosocial en la empresa se aplica no como la hermana pobre, que es lo que normalmente solemos tener, sino como algo realmente importante. ¿Sí? Aquí estaríamos con el señor trabajador del señor López. ¿Sí? Una implicación muy grande de la empresa de cara a conductas de apoyo. ¿Sí? Es decir, tanto en el liderazgo como en la forma de dirigir, tendríamos conductas de cara a la tarea, ¿sí? Donde el trabajador no importa tanto, sino aquí hay que sacar unos objetivos, o bien conductas de apoyo, es decir, donde interesa más el factor humano, sin descuidar la tarea, pero interesa muchísimo el factor humano. Este tipo de empresas nos darían eso, ¿vale? Este tipo de empresas suelen ser empresas tecnológicas, suelen ser empresas de servicios donde realmente la simpatía de los trabajadores hacen que el producto tenga calidad. ¿Sí? Entonces, las empresas se implican muchísimo en este hecho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un poco lo que os digo, es decir, cuando nos salen niveles generativos estamos hablando de que la prevención está integrada. ¿Sí? Es decir, que todo el sistema preventivo está integrado. Algo que normalmente no nos suele, es decir, en la ley, la ley de prevención de riesgos laborales, la integración de la cultura preventiva sale por todas partes. Pero después, la realidad, y es por donde tenemos muchísimo campo hacia adelante, luego la realidad no es esa. Luego la realidad nos encontramos donde un departamento incluso hasta se lleva mal con otro. ¿Sí? Y eso hace que haya muchísimas fricciones dentro de las empresas y que además tengamos nuestros pequeños reinos de taifas. Eso, desde luego, se nota muchísimo de cara a acabar en puntuaciones generativas o proactivas. ¿Sí? Aquí veis un poquito, he hecho un pequeño resumen, es decir, pues a nivel proactivo, ¿qué sería, no? Pues indica que existe un nivel bastante bueno con una necesidad ligera de mejora. Y el sistema de prevención permite anticiparse a la aparición de los problemas. Los trabajadores empiezan a involucrarse en la práctica y la cadena de mando comienza a asumir sus funciones en materia preventiva de forma significativa. ¿Sí? Es decir, no solamente vemos la productividad, vemos que para hacer un buen trabajo no solamente se necesita que ese producto esté bien hecho, sino también el cómo se ha hecho. ¿Sí? Esto es muy importante que lo interioricemos, tanto los trabajadores como principalmente los mandos operativos.
¿De acuerdo? Desde el momento en que vemos que para realizar bien un trabajo no solamente es que el producto tenga calidad, por ejemplo, imaginamos que hacemos una mesa, pues que los herbalistas, que esté bien soldada y demás. ¿eh? Si la hemos hecho sin los equipos adecuados, sin la protección adecuada, sin unos hábitos y unas conductas adecuadas, sin una promoción de la empresa primando prevención en el origen, pues evidentemente no hemos hecho la tarea. ¿Sí? Ese producto será un mal producto, aunque la mesa tenga sus funciones y esté libre. ¿Vale? Aquí un poco lo que os decía, ¿no? Estos niveles calculadores, pues nuestro nivel medio de necesidad de mejora, a pesar de que hay un sistema de gestión, ¿sí? Bueno, en la cultura preventiva no está ni con mucho extendido por todos los trabajadores. Es decir, tenemos mucho que mejorar. Y aquí pues veíamos puntuaciones de 240 a 269 nos indica un nivel bastante bajo. Y ya lo patológico, pues evidentemente, es que tenemos auténticos. Normalmente, empresas con niveles patológicos, quiero transmitiros una cosa muy clara. Detrás de lo patológico está que te boicotea al trabajador, absentismos elevadísimos, gente que si se le rompe la máquina, pues así paramos toda la tarde, gente que se deja la luz y que pagan y se jodan. Tenemos muchísimo, es decir, lo patológico, cuando nos salen muchas reacciones patológicas, significa que el trabajador se ve tal agresión a la empresa, o sea, la empresa tal agresión, es decir, como que va, yo aquí vengo, me desconecto 8 horas y adiós. ¿Sí? Esto ahí requiere un nivel muy importante, porque aquí prácticamente los trabajadores no confían en ti. La empresa es un medio de trabajo y ya está, yo hago mis 8 horas y no me importa. ¿Sí? Por lo tanto, eso significa que ante niveles patológicos requerimos una gran influencia, tenemos que ganarnos a los trabajadores, dotar a los mandos medios de técnicas, de herramientas que realmente hagan atraerse a la gente. ¿Sí? Si no, no tenemos nada que hacer. Esto, más o menos, es un poco una herramienta que nosotros tenemos de cara a ver dónde está. Y a partir de aquí, pues todo lo demás es trabajo. Es trabajo. Es decir, aquí nosotros, por ejemplo, bueno, vamos a implantar otro curso, ¿sí? Pero aquí, bueno, pues digamos, os vamos a dar pequeñas píldoras para cómo arrancar todo esto, ¿no? Donde, bueno, pues veremos los niveles, ¿eh? Pero ya bien vistos con la tabla de Excel para que se pueda hacer realmente un diagnóstico de cultura preventiva en vuestras empresas, ¿eh? Veremos cuáles son los costes de la no prevención, que son infinitamente mayores que lo que nosotros vemos en entrevistas y no lo sabemos diagnosticar, ¿sí? Porque el que tu empresa baje en bolsa, eso es mucho dinero y no se ve directamente en ese pequeño accidente que tú has tenido, que ha sido el motivo por el que ha salido en el periódico y además te ha quitado ¿eh? Mucha estima. ¿eh? También veremos cómo se gestiona el cambio, cómo va el liderazgo preventivo, analizando pues, diferentes factores humanos. Aquí, pues digamos, hablaremos pues, del factor humano en relación a la prevención, las actividades preventivas a la hora de seleccionar personal, porque inclusive hasta el Departamento de Recursos Humanos, que parece que, bueno, pues son un poco los que están detrás muchas veces de la prevención, ¿no? Cuando el Departamento de Prevención en muchas empresas internas de recursos humanos, pues incluso tienen que seleccionar a gente no solamente con unas características, sino también, por ejemplo, en función del puesto de trabajo. ¿Sí? Yo recuerdo cuando en su día me tocó trabajar en la Volkswagen, en un puesto de trabajo que se llamaba la GT3. eh, Allí no se había tenido en cuenta el tamaño de las personas y eso estaba provocando muchísimas bajas. ¿Por qué? Porque en un puesto de trabajo, si tú pones a dos personas más o menos del mismo tamaño y con las mismas características, una no arrastra a la otra. Pero en su día pues me encontré donde igual había una persona que medía 1,90 y la habían puesto con una persona que medía 1,35. La de 1,35 iba siempre muy ahogada a la hora de coger las piezas, siendo compañera de esta persona. Cosas de estas también tenemos. Y luego, evidentemente, la intervención de la política preventiva, no somos reinos de pensar. Todos tenemos que pensar en prevención y todos tenemos que pensar en cómo ir más allá en la prevención.
Y eso, evidentemente, significa que tenemos que hacer una interrelación muchísimo mayor que lo que realmente tenemos en las empresas. Veremos también cómo se integra la cultura preventiva. Es decir, cada uno de los departamentos, ¿qué puede hacer? Eh, el año pasado estuvimos en una empresa como Acciona y allí salieron, hicimos una serie de metodologías y demás con la propuesta, con el Jaure, el 15. Allí vimos un montón de necesidades. Hicimos pensar también a diferentes departamentos en qué puedo hacer yo para la prevención, qué puedo hacer yo. Y resulta que serían cuestiones que no se habían planteado nunca, diciendo, o sea, que yo desde mi puesto de trabajo, yo qué tengo que ver siendo administrativo. Y entonces empiezas a desmontar, la gente empieza a pensar y dices, pues es que es verdad. Yo desde mi propio puesto de trabajo, aunque no soy del departamento de prevención, anda que no puedo hacer cosas. ¿Sí? Y muchas veces no somos capaces de hacerlo. ¿Sí? En el próximo, o sea, en el curso, este que estamos dando, también se hablará de funciones y responsabilidades del mando intermedio. Es decir, muchas veces nos encontramos con ese, por decirlo de alguna forma, el mando intermedio es esas personas que a veces se ve por parte de los trabajadores como que estamos arriba, ¿sí? Vamos con la dirección y no con los trabajadores. Y en cambio, por la parte de arriba ven como que se unen mucho los trabajadores y no se implican con la empresa. Entonces tienen como el corazón dividido. No saben muchas veces dónde está su lugar. Entonces, afianzar al mando medio es algo fundamental, ¿sí? Porque son precisamente los que están en el medio, entre los trabajadores y la dirección estatal. Es muy importante, ¿sí? El tercer es saber dirigirse a los trabajadores. Y me estoy encontrando, por ejemplo, en muchas empresas, ¿no? Cuando tú a los trabajadores y les preguntas, bueno, ¿y esto por qué no lo haces así y tal? Y dices, ya lo he dicho 50 veces, que esto hay que hacerlo así o que hay que cambiar ahí una puerta, tal, no me hacen ni puñetero caso, ya ni me molesta. No hay feedback, ¿sí? Es muy importante. Lo peor que le puede pasar a un trabajador es que piense que no se lo hace pasar, ¿sí? Y por eso el mando intermedio es una figura fundamental, no os podéis imaginar cómo, ¿sí? La implicación del mando intermedio y sobre todo dotarle de herramientas. Porque claro, sí que era un trabajador que en su día pues, ha ascendido, pues, que comparte los valores de la empresa, pero se encuentra muchas veces desprotegidos por su incapacidad y tampoco muchas veces le dan las herramientas de cosas. ¿Sí? En fin, esto es tan poco tiempo que me he comido el tiempo hablando yo sola. Entonces, voy a dar paso a lo que son las preguntas, porque seguro que serán muchas y variadas, y tampoco quiero acaparar yo. No me importa si me tengo que dar algo más de tiempo, no me importa, ¿vale? Vale, venga, si te parece, te hago la primera y comenzamos, ¿vale? Nos Sí, preguntan por qué tipo de actuaciones concretas crees que ayudan a impulsar la sensibilización hacia la prevención en las personas. Actuaciones uf, concretas. actuaciones concretas, Sí. capacitación del mando intermedio, importantísima. Saber qué es lo que piensa el trabajador, muchas veces. Es decir, al trabajador muchas veces no se le pregunta. ¿eh? Y cuando al trabajador, pues, por ejemplo, los círculos de calidad o dejarle pequeñas funciones al trabajador que sabes que lo va a hacer con cierta autonomía, también ayuda. Tenemos cuestiones como aumentar la confianza de los trabajadores, porque hay muchas personas que no saben, otras que no quieren. Entonces, a la persona que no quiere, ¿por qué? Porque no se ve con capacidad o porque no quiere. ¿Sí? Es decir, tenemos que hacer un diagnóstico y en cada caso concreto ver si se trata de dotaciones de mando intermedio, si se trata de consulta de los trabajadores de cómo harías tú tu trabajo de la mejor forma, si se trata de dar confianza a los trabajadores como para que asuman de forma autónoma ciertas cosas. Hay acciones concretas, pero ver muchísimas en función de las necesidades. No sé si os he contestado. Vale, va, venga, vamos con otra pregunta. A ver si consideras que las nuevas tecnologías pueden ser de ayuda para fortalecer la mentalidad de prevención. Las nuevas tecnologías ayudan mucho a todo lo que es la formación preventiva. Las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho para que personas implicadas puedan acceder a materiales, puedan acceder a una participación mayor. Pero evidentemente para eso se necesita gente implicada, ¿sí? Y para conseguir gente implicada realmente muchas veces hay que cambiar de hábitos y hay que cambiar de mentalidad. Y eso, una de las mejores herramientas siempre es la formación y la información.
Y yo siempre hay un libro que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Y es Corday, ¿sí? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Una de las cosas que mayor daño hacen precisamente a los trabajadores es que no parecer sincero. ¿Sí? Yo te estoy dando una orden, pero no te estoy dando la orden desde el corazón. Sino que tú haces esto y ya está. ¿Sí? Cuando nos ven, somos el ser humano en todo tipo de relaciones, inclusive también en las laborales, somos como una cuenta corriente. Desde el momento en que no te ven sincero, automáticamente el trabajador mm, se crea un grado de desconfianza muy alto. Y cuando tenemos números rojos, es muy difícil levantar. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con caer en el desprestigio. Que el mando caiga en el desprestigio con respecto a sus trabajadores, porque eso es muy difícil de levantar. Sí, no. Vale, venga, sigo, continúo. Una más. Nos dicen que siento que a veces en el tema de prevención no avanzamos. ¿Tú crees que es así o es una impresión en exceso negativa por mi parte? Vamos a ver, la prevención, si yo te tengo que hablar con el corazón, voy a decir una cosa que no gusta, pero yo es la que pienso y yo suelo ser sincera, a pesar de que a veces pues me lleven muchos golpes, ¿no? Uno de los mayores problemas que tenemos es precisamente cuando hacemos descansar la prevención de forma ajena. Es decir, para que la prevención avance es necesario que sea entre todos, trabajadores y empresarios. Es importantísimo el mando medio y es importantísimo salir de la burocratización en la que nos hemos metido, que estamos inmersos en una burocratización terrible. ¿Sí? Desde el momento en que solamente hacemos papel, que está claro que luego cuando tenemos un accidente hay que demostrar. ¿Y cómo demostrar? ¿Abriendo la cabeza a los trabajadores? No, hay que hacer papel, pero si no somos capaces de trascender el papel, ¿eh? En prevención no se avanza. ¿Sí? En prevención se avanza cuando realmente has ganado el corazón de los trabajadores. Cuando tú realmente creas una conciencia y hay una interiorización, tanto a nivel individual como importantísimo a nivel grupal, ¿sí? De que realmente esto es por mi bien, ¿sí? La cosa cambia. Mira, la prevención en los trabajadores va a depender mucho también de lo que se llama el locus interno o el locus externo. Es decir, cuando un trabajador tiene, esto yo llevo tantos años, esto yo lo tengo dominado, es decir, no tiene una percepción clara del exterior o de que le puede venir un riesgo. Cosa que las personas que tienen un locus externo siempre son como más temerosas de que igual me puede caer algo, voy a andar con más cautela. ¿Sí? Eso es importantísimo, lo que es la personalidad de los trabajadores de cara a cómo afrontan la prevención. Importantísimo también salir de la burocratización excesiva, que muchas veces lo único que hacemos es papel. Y eso no se transmite a los trabajadores. ¿Sí? Si un trabajador, como les digo yo, y les rompo muchas veces los esquemas, ¿no? Cuando le digo a los trabajadores, mira, accidéntate, pero no haciendo esto, sino haciendo cosas, vives que llega la nieve, estando con tus hijos, ¿sí? Es que ser muy desgraciado para accidentarse en el trabajador. O sea, para accidentarse en el trabajo, ¿no? Entonces se te quedan así como diciendo, ahí va. Si parece ser que lo único que piensa la empresa es que si me tengo que accidentar es por producir. Esa es la mentalidad de los trabajadores. Si no somos capaces de transmitir que la empresa somos todos y que entre todos tenemos que sacar esto adelante, y que tú como trabajador me importas y no quiero que te accidentes, porque me importa tu vida, ¿eh? También empezamos a ganarnos a la gente. Hay muchísimo factor psicosocial. El problema es que la psicosociología no se aplica en las empresas, porque no salen los periódicos. La psicosociología es la hermana pobre, es claramente la hermana pobre. ¿Sí? Las enfermedades profesionales, ostras, son indemnizaciones, los accidentes de trabajo salimos en los periódicos, pero lo que realmente da rentabilidad a una empresa es que tus trabajadores piensen y tengan las ganas de sacar adelante una empresa como la tiene la dirección de Estado. El día que eso suceda, esa empresa será la que funcione. De lo contrario, los errores que se tienen, el desperdicio de piezas, eh, vamos, eso realmente hace costar muchísimo, muchísimo dinero a las empresas. Y es precisamente porque hay una desalineación entre el corazón de los trabajadores, ¿eh?
con respecto a lo que le gustaría. No sé si os he contestado, no os he contestado. Es que este es un tema un poco así obtuso que tiene. Sí, Yo creo que sí, Beatriz, yo creo que sí. sí. Entonces, pues nada, vamos a terminar aquí y nada, agradecer a todas y a todos los asistentes el haber participado, agradecer a Beatriz su exposición y por último recordaros que, como ha dicho Beatriz, en el segundo semestre de este año pues tenemos un programita de cultura preventiva para los y las que estéis interesadas en el ámbito para profundizar un poquito en esto. Así que nada, gracias a todas y a todos y gracias, Beatriz. Gracias por todo. Saludos. Hasta luego.